Bueno, entonces hoy vamos a seguir viendo cómo se usa JavaScript en el HTML y para poder como crear elementos nuevos, eh, manejar los eventos para hacer interacciones con el usuario. Entonces, este era el código que estábamos trabajando en la clase pasada. Si se acuerdan, pues teníamos todo esto. Con estos botones cambiábamos, por ejemplo, la propiedad que se llama text content. Entonces, teníamos esto. Con esto cambiamos directamente otra propiedad que se llama style. El estilo, hay una forma de hacer estilos que se les llama como estilos en línea, que no se usa mucho, que es poner los estilos dentro del mismo HTML. Entonces yo podría llegar y decir acá así, y aquí puedo poner CSS, que el H1 sería así, lo puedo poner acá. Pero pues esto no se usa mucho porque es muy desordenado. Entonces es mejor hacer esto que es hacer el enlace a una hoja de estilos ya mejor al archivo. También, por ejemplo, yo podría llegar y decir acá que style y aquí puedo empezar a decir cosas. Eh, puedo aquí llegar y decir también lo de color, ¿sí? Que esto está fallando aquí. O sea, lo puedo definir el estilo directamente dentro de este elemento. Y cuando yo hago esto así, es lo mismo a que si lo estuviera haciendo desde el JavaScript, como lo vemos acá, title.style.color y ahí se ve. Entonces eso es como si lo estuviera haciendo así. Pero tampoco es muy recomendable. Es mucho mejor hacer clases de CSS porque es más organizado, es más fácil. Si yo tengo varios elementos H1 y les quiero cambiar el color a todos, manejarlo desde aquí es mucho más fácil. Y por ejemplo acá, como vieron acá, yo solo cambiaba aquí una propiedad. En cambio, si yo acá le agrego clases de CSS, puedo ponerle varias propiedades a la vez, así como a este le pusimos todas estas propiedades. Entonces, es preferible usar las clases. Entonces, bueno, por ejemplo, acá cambiaba el color, acá cambiaba toda la clase y se volvía centrado. Teníamos esto para agregar nuevos elementos y podíamos poner todo tipo de condiciones acá. Tenemos otro que se llama inner HTML. Entonces, por ejemplo, así como aquí llegamos y dijimos create element lead, text content, style, como que le vamos agregando todas estas cosas, pues se puede hacer como un elemento ya directamente con todo lo que necesitamos. Entonces, yo a ver si usábamos alguno de esta librería.
Y, por ejemplo, podríamos usar uno de estos cards, pero con una imagen. Pues para mí, esta card que está aquí, me parece pues que está como mal tagueada aquí. Digamos que esto Materialize lo hizo, pues es open source, entonces lo hizo como un grupo que no era una empresa directamente, sino que alguien lo hizo como un proyecto personal, como hobby. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que las cards todo lo tienen con div. Yo no lo haría así. Entonces, por ejemplo, yo a esta card preferiría hacerla, por ejemplo, un artículo. Mm, por ejemplo, a este, incluso a este se le podría volver un figure, pero no sé si el estilo se va a mantener. A este span, hasta yo le pondría, por ejemplo, un H3. Vamos a ver cómo queda esa card ahí como yo la acabo de hacer. Bueno, el título queda aquí afuera. No sé si es porque no está la imagen. Entonces, por ejemplo, esta imagen ya está supremamente grande y él como que está tomando el tamaño de la imagen para poder hacer esta cara. Aquí nosotros podríamos entrar a modificar varias cosas, pero pues él ya tiene está usando las propiedades de Materialize para hacer esa carta. No sé si al dejar esto acá con el spam que tenía antes, bueno, cambia un poquito como los márgenes. Y si yo llego y utilizo vamos a ver si hay algún estilo que me dé los tamaños. Imagen, width 100%. Y card image acá, por ejemplo, no tiene ningún tamaño. Si yo quisiera, por ejemplo, que todas mis imágenes tuvieran el mismo tamaño, tuviera diferentes cards, yo puedo llegar y entro a modificar las clases ya de la librería de Materialize, por ejemplo, y entonces acá le puedo poner width. Ah, bueno, no, la imagen no era ahí. Más bien,
Listo, esto acá me coges como el número de columnas que hay aquí. Entonces ahí dice que es un row. Ahí dice que es un row, entonces estoy buscando lo del grid. Pues grid. Entonces, ellos tienen acá, por ejemplo, el container, que es el tamaño del contenedor donde van a ir las columnas. Si yo quiero, pues digo que el container, el tamaño específico, 1200 píxeles o que sea el 100% el 100% de la página. Y acá me dice lo de las columnas. Entonces, si yo quiero, puedo decir que le voy a hacer un card que me mida por... acá, por ejemplo, dice S1 es porque es para pantallas pequeñas. Entonces, él va desde la más pequeña hasta la más grande. Entonces, no sé si por acá van a ver más ejemplos, pero entonces acá dice que una columna mide en pequeño, para pantallas pequeñas mide 12 columnas, para pantallas medianas mide 6 columnas. Y se puede poner el L, que sería large, que entonces para pantallas grandes mide no sé cuántas columnas. Entonces él va de lo más pequeño a lo más grande. Aquí dice que en pantallas pequeñas me diría 12 y en pantallas medianas me diría 7. Entonces, por eso es que a mí me coge el 7, porque porque este S se sobrescribe, porque ya deja de ser mobile y pasa a este. Pero si yo solo dejo este, es el único que me va a coger. Entonces, si yo acá digo que va a cogerme 3 columnas, él aquí no me está cogiendo nada. Ah, pues no lo es. Ya el CAR está un poquito más pequeño porque si el total son 12 columnas y yo le dije que eran 3 columnas, pues me caberían 4 cards en una sola fila. Pero bueno, lo de las columnas no era el punto. Tenemos esta imagen de este card, ¿cierto? Que tiene este HTML. Entonces, si yo me fuera a crear el elemento así como creé este que estaba acá, que me toca poner el texto del elemento, el color y las clases que tendría, pues tal vez me demore mucho. Entonces, lo que yo puedo hacer es tomar esto y entonces yo puedo hacer, por ejemplo, card. Entonces yo sí tengo que crear el elemento principal. Y entonces mi elemento principal, que es este que está acá, por ejemplo, es un artículo. Entonces yo le digo aquí, artículo. Le puedo, por ejemplo, también agregar, le tengo que, por ejemplo, car.className, si se acuerdan de la clase pasada, y este tiene un row acá. ¿Listo? Y entonces imagínense todo lo que tuviera que hacer si quisiera agregar todos estos elementos adentro, pues sería un montón de líneas. Entonces yo solo ahí creé el elemento padre y además de eso, ya uso otro elemento que se llama innerHTML y entonces yo ya puedo llegar y copiar todo esto que está acá. Copiar. Abro
esto, él va a fallar ahí. Por lo de los paréntesis. Para entonces, otra cosa, que esto ya es de JavaScript, que tal vez lo pudieron haber visto en algoritmos o en redes, o tal vez no. De redes no, en ecosistemas. Y es que si utilizamos, ¿cuál será? Esto son es como una tilde. En inglés le dicen backticks para definir strings, pero este backticks tiene varias propiedades como chéveres, que en este caso puede ser que puedo tener un string de varias líneas. Si yo quisiera agregar variables, vamos a ver esto por aquí. Si yo quisiera agregar variables aquí adentro, también podría hacerlo, que sería con el signo pesos y con con el signo pesos y con la llave, digamos que él me crea ahí un espacio en el que yo le puedo poner variables que ya tenga definidas. Entonces, si yo llego acá y le digo que mi imagen va a ser este string, yo lo puedo cambiar acá. ¿Sí? Y puedo, por ejemplo, también poner el texto acá también con esto, pero pues eso sería más adelante, cuando quisiéramos hacer otro tipo de card a demanda. Pero entonces yo aquí ya puedo definir el inner HTML en un string y así pues no tengo que crear cada elemento que va a ir adentro y ponerle todas las clases a cada uno y decirle que el text content va a ser X cosas, sino que directamente ya está. Y le pues puedo hacer esto de que uso eso se llama como template, esto se llama template string, que es con la comilla hacia atrás. Y ahí pues puedo usar estas variables dentro del string. Listo, entonces ahí hacemos lo del inner HTML. Y en ese caso, pues si quieren ver cómo se ve esto, lo podemos hacer por acá. Lleguemos acá y pongamos un section. Que se llame Cards Container. ¿Listo? Entonces tenemos Section ID Cards Container. Entonces puedo entrar aquí, decir Cards. Bueno, miren cómo está el HTML ahorita. Si yo lo actualizo, no hay nada acá, solamente está la línea aquí al final. Y aquí está un section que no tiene nada dentro, que se llama Cards Container. Entonces, aquí con el JavaScript, pues uno define una constante y viene a decir acá cuál es el elemento que va a modificar. Podemos usar el element by ID o lo del query selector, que ya les había enseñado ahorita antes las distintas maneras de traerse elementos
desde el DOM. Acá el ID sería cars container. Esto había visto varios haciéndolo en el laboratorio y era que los IDs y las clases siempre van en minúscula. ¿Listo? Siempre van en minúscula todo esto. Miren que incluso los que estaban ahí, que me traje material ahí, tienen todo esto en minúscula. Y se utiliza un guión para separar las palabras. Entonces, mira, aquí dice cards, container. Ya cuando estoy en JavaScript, pues usamos la anotación que es la de JavaScript, que sería el camel case, que es la palabra y luego la siguiente palabra en mayúscula para separarla. Pero entonces cuando estoy aquí haciendo las cosas dentro del HTML, las clases y los IDs deberían ser todos en minúscula. Acá todo esto debería ser en minúscula, para que lo tengan en cuenta. Bueno. Cars container, get element by ID. Entonces ya supuestamente tenemos, o sea, nos trajimos este elemento que está acá, nos los trajimos acá al JavaScript, llamándolo con este get element by ID. Entonces yo aquí ya puedo hacer lo que había hecho la clase pasada, que era cars container, .append o append child, que hace lo mismo. La verdad, tendría que buscar cuál es la diferencia de los dos. Y aquí ya puedo agregarle adentro un elemento. Entonces ya le puedo decir este card para que me lo agregue dentro del card container. Y aquí yo ya lo agrego. Y si yo hago 20 veces esto, pues me lo va a agregar todas las veces. Ah, no me quieras. Como esto es como la misma referencia del elemento, entonces él no lo va a agregar varias veces. Tendría que crear un elemento. Yo tendría que crear un elemento, una referencia varias veces. Y como esto está en el global, él no me deja tenerlo ahí repetido. Tendría que crear un nuevo card. Por ejemplo, hay otra propiedad que es para clonar elementos, pero pues eso no se utiliza mucho, entonces ni siquiera se los voy a enseñar. Pero bueno, yo aquí agrego el car y entonces la diferencia entre este car y este es que este lo cree desde el HTML y este lo cree desde el JavaScript. Por ejemplo, acá me puedo traer atributos. Bueno, ¿qué es un atributo? El atributo, cuando miramos aquí el HTML, tenemos como algunos elementos. Entonces, tenemos el tag, que vendría siendo pues el nombre del elemento. Y luego ya venimos dentro del tag principal, ve el tag de apertura, porque está el tag de apertura acá y el tag de cierre acá. Hay elementos que no tienen tag de cierre, por ejemplo la imagen uno ve y directamente ella llega hasta el final, no tiene tag de cierre. A veces hay unos elementos que antes era necesario que los elementos que no tenían tag de cierre terminaran así. Miren que él no me marca error, que era como que dentro del mismo elemento yo abro y cierro todo, pero pues ya no es necesario hacerlo así. Tenemos, por ejemplo, estos HR que no tienen cierre porque como que nada puede ir adentro de ellos, pero se puede poner así, o sea, se puede poner así, sin nada, o así, con esto, que significa que el elemento abre y cierra dentro del mismo tag. Pero bueno, entonces tenemos
el tag de abrir y el de cerrar. Y tenemos, por ejemplo, el contenido que va aquí adentro, que si es solamente, si es un elemento sencillo, como un li, aunque el li se le puede poner muchas cosas, como un H1, incluso a veces, dependiendo, puede ser el botón. O sea, si yo no voy a poner más HTML adentro, puedo usar este text content. Si yo le voy a poner más elementos adentro, como acá, entonces usamos lo del inner HTML. ¿Listo? Pero entonces está en la estructura del elemento HTML, pues está el tag que abre, el tag que cierra, el texto adentro o el inner HTML en el caso en que lo tenga. Tenemos los atributos, que los atributos, incluso las clases son atributos, los ID son atributos. Entonces, mire, por ejemplo, este list, este elemento que está acá tiene un ID y una clase, o sea, tiene dos atributos. Cuando tenemos acá el botón, tiene el onClick. El onClick es un evento que se maneja como un atributo. Miren este input que está acá. El input tiene un atributo que se llama type, un atributo que se llama name, y luego está el ID aquí. Si vemos esta imagen, por ejemplo, la imagen tiene un atributo que se llama source. Y aquí ya definimos cuál sería la imagen. Entonces, si queremos, podemos llegar y podemos hacer, podemos poner aquí un botón, cambiar atributo. Tenemos acá cambiar atributo. Entonces, digamos que yo tengo aquí mi car, pero entonces yo quiero cambiar la imagen del car. Entonces yo puedo llegar y puedo decir font car img. Y me voy a traer este elemento que está acá. Como ustedes habían visto, tenemos, por ejemplo, este método que se llama query selector. Yo les había dicho que me podía traer este azul, este ejemplo del texto, pero puedo traerme más cosas. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, dentro de este string, por eso se llama como selector, porque yo puedo usar un selector de CSS para traérmelo. Entonces, si yo fuera a modificar en el CSS esta imagen, yo puedo llegar y puedo decir card image, que es esto, card image, y lo que está dentro, que sería img. Entonces digo card image, espacio, img. ¿Se acuerdan todo lo que vimos en el juego el de CSS Dinner? Que eran puros selectores. Entonces yo con este query selector me puedo traer elementos con su selector de CSS. Entonces, yo con este query selector, supuestamente, vamos a ver si por lo menos me lo estoy trayendo. Ya me estoy trayendo la imagen que está acá. Aquí abajo quedó. Bien abajo. Listo. Entonces, si yo le doy clic acá a ese botón, ahí me imprimió esto. Source, ta. Además, ¿qué pasó ahí? El query selector me trae
el primer elemento que él encuentre que tiene esta propiedad. ¿Listo? Hay varios porque tengo esta car que está aquí arriba y esta car que está aquí. Y si yo me paro acá, él me está diciendo que es esta la que está arriba. Yo query selector lo puedo usar en el documento. Cuando yo digo document, me refiero a todo este archivo que está acá. A todo el que está visible ahí en el navegador. Pero yo puedo, por ejemplo, no buscar dentro de todo el documento, sino que puedo buscar dentro de la clase, de la car, por ejemplo, porque ya tengo, como ya tengo una instancia creada acá con este cons car, puedo llegar y buscar dentro de la car. Y entonces él ya me busca esta, que es la segunda car, que es la que yo creé aquí desde cero con el HTML. ¿Listo? Entonces se puede buscar en todo el documento o se puede buscar adentro de un elemento en específico. Y entonces, como ya tengo la imagen seleccionada, está como lento mi teclado. Como ya tengo una imagen seleccionada, entonces la cojo y le puedo cambiar ya los atributos. Entonces, pues está este que se llama getAttribute y este que se llama setAttribute. Yo puedo llegar y entonces digo car. Y yo le digo acá getAttribute, tengo que decir cuál es el atributo que me voy a traer. Ahí dice qualify name. Entonces yo aquí puedo decirle source. Ya podemos borrar esto. Listo, entonces este get solamente me va a arrojar un valor porque pues como todos los gets. Get attribute source. ¿Por qué me dice eso? Source. Ah, bueno, no, perdón. Entonces, yo tengo que traerme el source, pero del car image. Car image.getAttribute source. Y entonces, si yo imprimo eso, pues ahí ya me trae el link de la imagen. Si yo lo quiero cambiar, entonces ya no hago el get, sino que hago el set, que entonces sería carimage.setAttribute. Y entonces el setAttribute ya tiene dos valores. El primero yo le digo cuál es el atributo que va a modificar. Y el segundo, yo le digo por qué lo quiero modificar. Entonces yo ya le digo cuál es el link del nuevo source y él ya lo llegaría a modificar directamente allá. No lo guarda. Listo, ahí ya lo cambió. Lo cambió por la carita feliz. Listo.
tenemos acá otro que se llama Event Listeners. Los Event Listeners, entonces, pues bueno, ¿qué son los eventos? Ya habíamos visto un par de cosas con los eventos, entonces, por ejemplo, tenemos este onClick. Todos los elementos tienen el evento de onClick, y si nos venimos acá a los eventos de HTML, hay un montón. Bueno, aquí le dicen los más comunes serían estos, pero hay otro montón de elementos. Entonces dice cuando la animación se acaba, la animación inicia, cuando arrastro, cuando... Y aquí te dice a qué elementos de HTML se les puede hacer este evento. Entonces, por ejemplo, acá te dice que se puede arrastrar y que esto saca un drag event. Bueno, no, mentira. El input, cuando yo agrego a un input, cuando cambio el valor de ese input, pues está este input acá. Hay otros que están, es que cuando le hago clic, mouse down, cuando el mouse entra dentro del elemento, cuando el mouse se mueve dentro de ese elemento, cuando saco, o sea, hay un montón de elementos que se pueden utilizar. Pero, y hay más. No mentiras. Pero normalmente el que uno más usa sería el click. El change, que es para los inputs. Pues dependiendo de las interacciones que uno tenga, pues puedo usar estos del mouse. Acá están, por ejemplo, para las teclas. Está, por ejemplo, el drag enter y el drag leave. Entonces, por ejemplo, o drag end. Entonces, por ejemplo, si uno pone drag enter, si yo tengo uno de esos inputs de imágenes, pues uno de los botones para agregar una imagen, puedo usar este drag enter. Bueno, dependiendo de todo eso, uno utiliza el evento que necesita. Pero normalmente vamos a usar el evento de click, o pues el que más vamos a utilizar. Y yo también puedo, en vez de definir el evento aquí en el HTML, lo puedo definir aquí en el JavaScript. Y de eso me sirve cuando tengo como una funcionalidad muy compleja que no se va a ver bien usándola aquí. O por ejemplo, si yo les necesito mandar parámetros al evento, como yo ya tengo todo aquí dentro de este HTML, yo le puedo mandar parámetros directamente. En cambio, aquí no existe nada de esas variables, entonces yo no le puedo mandar cosas a este evento. ¿Listo? Entonces, yo para crear un evento desde el JavaScript, entonces necesito otra vez traerme el botón. Entonces, por ejemplo, esto no me parece que debería ser un A, pero bueno. ¿Qué pasa si yo cambio? Espera, paréntesis. ¿Qué pasa si yo le pongo un botón a esto? Button. Ay, se ve feo. Button. Raise flat. Pero si yo no quiero que sea una...
Submit button, small button, disable. Button plus button plus button. Más o menos, pero bueno. Perdón, bueno. Entonces, tenemos este car, pues también tenemos este otro car que creamos desde el JavaScript. Y digamos que yo a un elemento le quiero agregar un evento, o pues quiero decir que ese elemento va a hacer alguna interacción dependiendo de un evento. Entonces, yo llego y me traigo el elemento al que le quiero agregar ese evento, ese event listener, y entonces digo, por ejemplo, car button, ¿cierto? Y otra vez puedo hacer el document, punto, query selector. Me puedo traer entonces car action, que sería esta clase, y el botón. También me puedo traer, por ejemplo, button flat, pero ¿qué pasaría? Entonces, tengo tengo toda mi página construida y hay muchos button flat, entonces tal vez no me traiga el button flat que necesite. Incluso aquí, esto es demasiado genérico y tal vez no me traiga, pues como habíamos visto, me va a traer es el primero que le aparezca en el HTML y no me va a traer tal vez el que yo necesite en el orden en que lo necesite. Pero entonces, ya luego podemos ver cómo asegurarme que los elementos que yo necesito, si se manden pues si los puedo modificar como son. Entonces, tenemos por ejemplo ese botón. Al yo hacer esta búsqueda, pues estoy llamando desde este botón que está acá. Y si le quiero agregar un evento, entonces yo llego y le digo car button punto add event listener. Entonces acá, en el primer parámetro, le digo qué evento es. Entonces, este es el caso, se llama click. Vimos que cuando lo tenemos en el HTML y queremos llamar un evento en los atributos del elemento HTML, el evento se llama on y luego el nombre del evento on click. Si es un input, va a decirme on change. Pero en este caso, cuando lo hacemos desde el JavaScript, se le quita el on y se pone el nombre del evento de JavaScript, que pues es el que está acá, así tal cual. Miren que incluso acá en los ejemplos también está on click, y aquí add event listener click. Les voy a copiar esto aquí. Se me va a acabar la clase y no les voy a alcanzar a explicar otra cosa que quería. Entonces, listo, tengo el event listener, digo clic y digo que quiero que pase. Entonces, en este caso se llama cambiar atributo y llamo el método. ¿Listo? O sea, el primer parámetro es el nombre del evento y el segundo parámetro es la acción que quiero que haga.
Lo que no entiendo es por qué. ¿Será por esto? Bueno, entonces cuando yo voy a llamar aquí, estos métodos, hay dos opciones. Si yo lo llamo así, él se va a llamar como en línea, sin que yo en verdad esté llamando este atributo, y por eso ahorita vimos que se cambiaba la imagen. Entonces yo tendría que llamarlo, lo puedo llamar así, sin nada, que le estoy diciendo que este es el evento, la función que se va a llamar. Miren, ahí ya no me cambió. Cuando le haga clic a esto, esta imagen debería cambiar. ¿Listo? Pero si yo necesito enviarle parámetros, ahí sí necesitaría hacer esto, pero entonces se me va a llamar de una. Entonces lo que yo tengo que hacer es como crear un evento más grande, crear un evento para afuera, y ahí sí decirle, bueno, crear un evento, no, perdón, crear un método con una función de estas que sí, que se llama arrow function o función de flecha, que lo que hace es como que encapsula este método dentro de otro método. Entonces él ahí ya no lo llama de una. Si yo le necesitara mandar cosas acá. Acá podemos, por ejemplo, decir que se puede ser. No sé si, bueno, tal vez lo sepan, tal vez no. Yo puedo definir, yo tengo aquí mi método de JavaScript. Y ese método tiene un parámetro aquí, que sería, por ejemplo, el link de la imagen. Pero hay veces en que tal vez ese parámetro me va a llegar nulo. Entonces yo puedo acá llegar y dentro de los paréntesis definir como un valor predeterminado en caso de que ese valor llegue nulo. Entonces aquí me dice que si ImageLink es nulo me va a poner esto. Y si no, pues ya me va a poner el valor que yo le esté mandando desde afuera. Entonces me sirve hacerlo así porque digamos que este cambiar atributo, cuando lo llamo desde aquí, desde el HTML, me va a llegar nulo ese valor. Pero cuando lo voy a llamar desde aquí, si le quiero mandar otro valor diferente. Entonces, le puedo mandar la carita de Nirvana, que está muy chiquita. Entonces ya yo a este método, ya sí le puedo mandar el parámetro que yo quiera. Y entonces aquí podemos ver. Esto no tiene mucho sentido, pero bueno, que si yo hago este botón aquí, me lo cambia por esa imagen. Si yo hago este botón que está abajo, me lo cambia por la otra imagen. Que la otra imagen, acuérdense que esta carita feliz es la que es la predeterminada. Por ejemplo, Por ejemplo, yo puedo decir el, que me cambie la imagen, pero del elemento en el que estoy cliqueando. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que como yo lo acabé de hacer, me está cambiando la imagen de este que está acá. Entonces, puedo más bien hacer que mentira, no. Hagámoslo así.
tengo un parámetro en el método que es la card que fue cliqueada. En el que le estoy diciendo que si me llega nula, por defecto me ponga este card que está acá, que es este que está acá. Entonces aquí ya puedo hacer es click card. Y digamos que ya este evento, este método solamente llama las cosas que tiene como parámetros, pero pues tiene un par de cosas predeterminadas. Entonces yo aquí ya le puedo mandar en los métodos del botón un card. Digamos que si yo tuviera solamente, como información cuando estoy programando que tengo este botón y ya, yo puedo llegar y puedo navegar dentro del DOM con JavaScript, con hijos y con padres. Cuando yo hablo de hijos y padres es porque, como ustedes ven que todo esto está anidado, significa que si yo soy, por ejemplo, este div que dice car image, tengo dos hijos, que son esta img y este span. Y tengo este car image acá, y si me voy hacia afuera, mi padre sería este car. O sea, car tiene este hijo car image, car content y car action. Car tiene estos tres hijos y pues al contrario, car image, el padre es car content, el padre es car action, el padre es car. ¿Listo? Entonces, yo tengo, por ejemplo, acá este botón que está acá. Si yo me digo punto parent element, él se sale de aquí del botón y ya me cogió este que está acá, car action. ¿Listo? Pero si llego otra vez y le digo, como ya estoy en car action y le digo otra vez parent element, ya se me va a este que está aquí afuera. Y entonces, si yo ya tengo este elemento que está acá, que supuestamente ya es este car, cuando yo en este método haga este query selector y me traiga este car image, él ya me lo va a traer porque estoy aquí afuera y ya puedo llegar y puedo buscar acá. Entonces, también se puede navegar entre los elementos, entre el DOM, con esto parent element, o está este que se llama child nodes o children. Children, pues me trae muchos elementos, entonces yo tendría que decir cuál es el elemento que necesito. Está este que se llama last child, last element child. También está como first child. Bueno, entonces, como vimos acá en el evento, ven en la función que le mando en el evento de clic, está este parámetro de cuál es la carta que cliqué y está este link. Entonces yo aquí le puedo mandar esa event card, que es el que me traje, y el link, y entonces él ya me va a cambiar la imagen propia de la card que estoy cliqueando. Entonces ya me cambió, fue esta, porque le estoy mandando en el método la card que yo necesito. Y pues ya este botón que está acá, como yo lo seteé manualmente, él ya me está cambiando es el que yo tengo acá predeterminado, porque en este método yo no le estoy mandando nada. ¿Tienen dudas? No. Bueno. Queda media hora.
Voy a dejar este pendiente porque les quiero explicar un poquito de esto otro que se llama Web Components. ¿Listo? Como yo les había dicho antes, tenemos una tecnología o como un grupo de tecnologías que se llaman Web Components. Los Web Components son como una forma de hacer programación con componentes sin usar ningún framework en específico, sino que se hace directamente pues con Vanilla JavaScript. Entonces, pues el por qué utilizarlos, se puede reutilizar código. Yo hago un componente y ese componente lo puedo usar muchas veces dentro de mi página y como que siempre se va a comportar de la misma manera. Aquí como está encapsular las funcionalidades de un componente. Esto es como una buena práctica de la programación. Ustedes también vieron programación orientada a objetos, en donde los objetos tienen una responsabilidad, o sea, como que no se debería de crear responsabilidades afuera del objeto, dentro del mismo objeto se tienen que hacer los cambios del mismo, es como que un autosostenible, como por así decirlo. Entonces yo con el Web Component puedo hacer que mi componente funcione en cualquier página en cualquier parte de la página, tenga sus propias funcionalidades adentro, tenga sus propios estilos. Bueno, otro beneficio me trae es que el código es más legible, más entendible, más organizado. Y pues como les decía, está basado en componentes y esto les puede servir como para que a la hora de aprender un framework como React, Vue o Angular, pues ya tengan algunos conceptos teorizados en su cabeza, ya se les va a facilitar mucho más aprender una tecnología como estas. Tenemos como 3 conceptos importantes que se utilizan en los Web Components. Está este que se llama Custom Elements. El Custom Elements, pues como ya les decía directamente, es que yo creo un elemento de HTML que tiene un comportamiento ya definido antes. El Shadow DOM, que me permite... El Shadow DOM me permite como crear lo que les había dicho, el DOM es el Document Object Model, que es como prácticamente el archivo de HTML, pero cuando yo hago un Shadow DOM, hago como un DOM virtual o como un DOM aparte. Entonces, si yo necesito hacer estilos o necesito hacer algo más, no me va a afectar el resto de los elementos del HTML. Y está este que se llama HTML Templates, que yo puedo como crear pedacitos de código que tienen pues pedacitos en el JavaScript que tienen pues un template, pues tiene como, esto es un template, como la parte del HTML en el JavaScript y modificarlo y mandárselo adentro de otros elementos. Aquí pues ya les voy a mostrar más con ejemplos del código. Pues yo creo que tengo aquí como varias cositas de código, las hacemos en la otra clase en vivo. Aquí les voy a explicar más o menos el código, no lo van a ver funcionando, pero la otra clase lo vemos, ya lo hago yo ahí en vivo para que vean los cambios directamente. Entonces, Custom Elements. ¿Qué significa lo de Custom Elements? Tenemos esto ya es un Web Component, ¿listo? El Web Component es una clase de JavaScript, así como lo vemos en la programación orientada a objetos, es una clase de JavaScript que extiende de un elemento HTML. En el reference, en la documentación, pues está el HTML element,
está otros elementos como HTML, paragraph element, bueno, como muchos tipos de elementos. Esto, por así decirlo, sería el más genérico, que sería usar este HTML element. Tenemos el constructor, que se usa para todas las clases de JavaScript. El super se pone porque como estoy extendiendo de un HTML element, y digamos que en este caso, este componente no hace mucho, sino que cuando se inicializa en el constructor, hacemos que el texto de adentro, el HTML de adentro, diga hello. Y esto pues ya es muy importante que hacemos acá window.customElements. Este window.customElements pues ya es como una palabra, pues window es todo lo que está visible en la pestaña. Y ya .customElements pues es una palabra reservada que pues que tiene ya JavaScript. Y yo le digo acá .define y ya le digo cuál es el elemento que estoy como creando. Si nosotros vemos el HTML normal, tenemos como todas estas palabras que están aquí creadas: button, H1, UL, li, HR, input, article, ¿cierto? Eso es lo que yo le digo tags, se llaman tags de HTML. Ellas, además, cuando están aquí en el HTML, pues cada navegador le da incluso unos estilos específicos predeterminados a cada uno. Cuando uno los crea, pues el botón se ve como un botón, aunque no tenga como el diseño más lindo, pues uno lo modifica para que sea distinto. Cuando yo llamo un botón, por ejemplo, así, en el código, él sabe que eso es un botón y yo ya puedo aplicarle eventos específicos del botón. Pero bueno, entonces, aquí me dice que voy a definir cómo se va a llamar mi elemento cuando lo llamo desde el HTML y cuál va a ser la clase de JavaScript a la que le voy a dar, a la que voy a crear cuando yo creo este elemento. O sea, miren que aquí yo creo en HTML my product, abro el tag como les había dicho y lo cierro y le digo cuál va a ser el elemento de JavaScript que le voy a poner ahí. Esto es importante. Cuando creo custom elements, tengo que crear elementos que tengan dos palabras. ¿Listo? Entonces, por lo menos dos palabras. Y están separadas por un slash. Porque, por un slash, no, perdón, por un guión, un dash. Están separadas por un guión. Porque cuando yo pongo una sola palabra, prácticamente casi todas las palabras o muchas palabras ya están reservadas para el HTML. Entonces yo aquí no podría poner button porque button ya está reservado aquí. Entonces tendría que poner button component, my button, custom button. O sea, tengo que tratar de poner dos palabras para que él sepa que esos son los elementos personalizados, porque una sola palabra son los que ya están reservados para el HTML normal. ¿Listo? Entonces, yo en el JavaScript, que sería esto que está aquí abajo, simplemente creo mi elemento y él ya va a correr todo el código que está acá, que en este caso es un elemento muy sencillo, y le va a poner este texto. Entonces, en el HTML yo no le estaba poniendo texto, pero como desde aquí, desde JavaScript, sí se lo puse, él me crea un elemento que se ve así. Entonces, aquí ya vamos a ver otro poquito de cosas, por ejemplo, con los atributos que vimos más temprano. Tenemos la misma clase que les expliqué ahorita. ¿Y cuál es la diferencia? Entonces ya aquí ya no estaba poniendo el texto directamente, sino que pusimos un H2 aquí afuera y usé esto que dice this.getAttribute. ¿Se acuerdan que ahorita vimos getAttribute, pero tenía ya un CardImage getAttribute? Como en este caso yo estoy hablando de mí mismo vendría siendo myProduct, entonces yo estoy diciendo myProduct.getAttribute name y ya estoy usando ese texto. Entonces yo llegué y así como cuando me acuerdo que lo debieron haber visto en algoritmos, creaban un objeto y le mandaban
parámetros en el constructor al objeto para decirle cómo lo querían crear. Acá podemos crear en el elemento HTML y le mandamos parámetros, ¿ve? Le mandamos atributos, que ya les había explicado que era un atributo. Se le mandan atributos para poder como que personalizar el objeto. Entonces, si yo quisiera crear otro producto, si yo creo otro producto y le pongo otro nombre, pues solamente tengo que cambiar el HTML y el CC y el JavaScript ya va a tener la lógica para ponerle aquí en el título, en el H2, el nombre diferente a los dos. Entonces, desde el HTML le mando un valor, un atributo diferente para yo poder reutilizar el elemento en otras partes. ¿Listo? Entonces aquí simplemente dije this.getAttributeName. Y entonces name, pues es headphones. ¿Listo? Está la otra, está como el otro concepto que se llama Shadow DOM, que tenemos, por ejemplo, este ejemplo aquí. En el JavaScript, es lo que habíamos visto ahorita. Y llego yo y hago un CSS general que dice que a todos los H2 les ponga el texto de color azul. Entonces él lo va a aplicar. ¿Listo? Tenemos acá, por ejemplo, ya un H2 general que se llama Hi There y tenemos My Product y el Headphones. ¿Listo? Entonces, Hi There, Headphones. A los dos, porque como los dos tienen H2, porque aquí hay un H2 también, les puso el color azul. Y pues hasta ahí, bien, si yo quiero que todos sean iguales. Y entonces, acá en el Custom Element, llegamos y pusimos un estilo, así como les había dicho, esto se llama un estilo en línea, y entonces yo dije que quería que el H2 fuera de color rojo. Como dentro de este My Product, él está insertando el HTML directamente ahí adentro, él va a llegar y va a aplicar este estilo, pero este estilo se le aplica a todos los elementos del DOM. Yo podría evitar esto haciendo clases de CSS, por ejemplo, y asegurándome que las clases solamente las utilice dentro de mis elementos, pero pues también está, digamos que si queremos como, no sé, un sistema de diseño o si no queremos como llenarnos de clases en el CSS, entonces digamos que yo quería definir mis estilos del elemento adentro del elemento sin afectarlo de afuera. Entonces, está lo del Shadow DOM, que lo que hace es que con este método que se llama attach shadow, pues que eso significa pues como agregar shadow, se le pone aquí mode open, que significa que todo lo que esté de aquí para abajo pertenece a ese shadow. Y acá le dice, por ejemplo, this.shadowRoot, entonces ya no estamos hablando directamente del elemento myProduct, sino que ya solamente le decimos shadowRoot, y a ese sí ya se le agrega los estilos, y entonces él, como ya no se lo está agregando a todo el DOM, sino que solo se lo está agregando al shadowRoot, pues como al shadow DOM, que les había dicho que era como un DOM virtual, entonces ahí ya, al agregárselo a este, ya sí diferencia, y entonces el que estaba arriba que tenía el estilo azul se mantiene azul y el de abajo pues ya le aplicó el rojo, pero solo como que solo existe dentro de este elemento que está aquí adentro. ¿Listo? Y tenemos esto de los templates, que yo ahorita les hablé de la palabra template, en el que yo ya puedo decir como que quiero que vaya dentro de mi elemento. Entonces yo saqué, ya no estoy creando el elemento todo aquí dentro del constructor, sino que lo creo afuera. Creo un elemento que se llama template, hago todo lo que necesito. Y de hecho, pues acá tenemos lo de shadow, attach shadow, shadow root. Acá lo de la append child. Les había dicho, les quedo viendo qué es la diferencia entre append y append child, pero creo que no es ninguna.
Pues teóricamente sí tiene diferencias, pero a la hora de implementarlo funciona igual. Y miren que acá, pues esto ya se llama template. Miren que acá hicieron esto del clone node. ¿Se acuerdan? Porque yo ahorita les dije, o sea, yo agregué append el mismo elemento varias veces y entonces él falló porque como que si el elemento solo puede existir una vez dentro del DOM, o bueno, pues esa instancia, entonces acá lo que hacen es clonarla para crear como una copia de lo que está aquí en las primeras dos líneas, lo clonan y eso se lo agregan al producto y ya hacemos lo mismo que ya veníamos haciendo antes. Ah, bueno, no mentiras. Entonces, como yo ya me saqué, ya saqué esto del inner HTML y lo saqué de acá. Miren que este H2 ya está vacío. Entonces, aquí abajo, pues entonces llegué y me traje Shadow Root, que era pues lo del DOM virtual, Query Selector H2, o sea, estoy buscando el H2 que está dentro de mi elemento en el que estoy trabajando, y ahí ya le puse inner text igual a this.getAttributeName. Pues getAttributeName pues vendría siendo este que está acá, name. Yo sé que es un poquito confuso, pero pues esta era como la teoría que les quería mostrar. Ya para la próxima clase lo hacemos con el código y empezamos a ver las diferencias. Y vamos a ver, esto es para la próxima, ojalá pues ya lo veamos también la próxima, pues los atributos, las propiedades, los eventos, el ciclo de vida, para ya poder empezar a hacer como componentes más complejos y ya empezar a armar la estructura de una página. Y ya. ¿Dudas, muchachos, hasta ahí? Profe, una pregunta. Para el proyecto de la página web del taller uno, ¿tienen que estar aplicadas este tipo de cosas también o no sé? Mm, qué buena pregunta. No necesariamente, porque digamos que para esa página no tenemos tantas interacciones de JavaScript para que valga la pena hacer como toda esta estructura, pero igualmente quiero que creen las cosas pensando en que en un futuro lo van a tener que cambiar. ¿Listo? Entonces, cuando creen las cards, traten de que todas tengan, pues bueno, sé, como que los elementos que creen que sean como muy uniformes para que después lo puedan volver custom elements. ¿Listo? O sea, no lo necesitan hacer, pero háganlo de una estructura para que después lo podamos convertir a custom elements, porque como vamos a trabajar en el mismo proyecto todo el semestre, entonces, pues sí sería ideal para la otra entrega, que la otra entrega sí es mucho JavaScript, ahí sí tener más, pues tener todo con custom elements y todo tenerlo organizado así. ¿Listo? Pero para esta entrega no, porque el principal componente de esta entrega es HTML y CSS. Listo, profe, gracias. Otras preguntas. En el Moodle les dejé ya la entrega hasta hoy en la noche para que lo suban. La entrega, pues no la entrega, el ejercicio número 2. Y ya, podemos dejar la clase hasta ahí. Tenía unos estudiantes de la clase pasada que tenían pendiente algo. No sé si se quedan en la llamada. Los otros ya Sí, se pueden ir si quieren. sí, profe, nosotros tenemos pendiente una cosa de mostrarte algo que nos faltó y pues, aquí estamos. ¿Listo? Bueno, todo